Buenas, queridos amigos. A través de sus teléfonos inteligentes, computadoras y televisores inteligentes les hablan Juan Ignacio Chaparro. Y Emiliano Machado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Vinilo. Quizás nos recuerden de episodios anteriores como Cementerio de Animales conoce a Brain Gain y Midnighties conoce a Doolittle. Bueno, en esta ocasión tenemos una película que parece ya una tradición volver a los años 80, pero creemos que es una de las mejores épocas del cine, así que hoy vamos a algo más diferente, algo que a lo mejor está en el recuerdo de muchos y que no existe una persona sobre la tierra que no conozca al mítico guerrero John Rambo. En esta ocasión vamos a hablar sobre su primer película de la saga y bueno, como ya saben, vamos a comentar un poco sobre la historia en general, de dónde surge, en qué fue basada, si así lo es, personajes y a dónde nos lleva. Sí, quizás la película más pochoclera, si se quiere, ¿no? De las que venimos hablando, alguien que todo el mundo conoce, casi que una parada obligatoria conocer Rambo, ¿no? Y quizá esta película ha sido más, ¿cómo se dice? Más parte de nuestra vida como... O sea, no que lo buscamos, sino Siempre que es, aparece. claro, que sin querer la conocemos y bueno, después al final nos termina encantando. Por lo menos me pasó a mí con la primera, me acuerdo todavía la primera vez que la vi. ¿Vos te acordás cuando la viste la primera vez? Creo que como muchas personas, las primeras veces que uno ve este tipo de películas como Rambo, o Comando o Terminator son en casa, en los domingos generalmente, en algún canal de televisión. Y sí, la primera vez que la vi fue en eso, seguramente un domingo. Eh, yo muy chico y sí, ese fue el primer encuentro con Rambo. Que, como seguramente me habrá pasado, no fue con la primera, sino con la tercera, segura película, pero después al conocer al personaje y demás, habría alquilado la primera y así, en VHS, por supuesto, como se podía en esa época. Sí, yo me acuerdo, no sé si te acordás vos de Film Zone. Sí, Creo que sigue estando. Va, no sé, hace sí, muchísimo que no me pongo a ver la guía del cable, pero no era un fin de semana, me acuerdo cuando la vi y también de rebote, o sea, que sí, era siempre, cambiar de canal y bueno, siempre así. apareció, me acuerdo estaba mi viejo atrás y dice, miraba a Rambo. Y me llamó mucho la atención en el momento que decía First Blood, que es el nombre original. Ujú. El que para el que no sepa, la película, que nosotros tampoco sabíamos, No. la película está basada en un libro que se llama First Blood. Eh, y bueno, yo me acuerdo que la vi, empezó, la agarré justo empezando, era cuando viene bajando el de la montaña, que se encuentra con esta mujer y con la nena y le pregunta por su amigo. Eh, y bueno, ya conocía las películas de Rocky, no había visto nunca ninguna de Rambo, sabía que existía, pero nunca la había visto. Y gracias a Dios tuve la suerte de poder ver la primera que para mí, bueno, es la mejor. Las otras a lo mejor son un poco más olvidables o más flojas, pero por lo menos la que más cariño le tengo. Es un ícono de la cultura pop de los 80 también, ¿no? Sí, es en la época donde un poco se disputaba la parte del actor de acción, digamos, entre Stallone y Schwarzenegger. Schwarzenegger. Eran como los... Bueno, había un par más, pero como que los firmes en ese tipo de películas eran ellos. Y sí, Sí, tenía Rocky, Rambo y después tenía, eso de Stallone, después de Schwarzenegger tenía al lado de Commando y tenía al lado de Terminator. O sea, claro. venían los dos peleando palo y palo de lo que fuera. Si bien Rocky empezó un poco antes de lo que fue los 80, pero bueno, con Sí, Rambo pero y se con desenvolvió Rocky, después. en Rocky 3, que es el mismo año que salió Rambo, se terminó de consolidar y lo llevó a la cima del estrellato de Stallone. Claro, y bueno, y así fue como lo fuimos conociendo más que nada. Eh, bueno, como decía, el libro se basa en una novela. De David Morrell, de 10 años antes de que salga la película, 1972. Wow. Pero sí, creo que se fue siguiendo bastante el pie de la letra lo que fue la novela. Se Sí. tomaron muchas cosas y se respetó bastante eso. Eh, bueno, la película se desenvuelve en un pueblo, en un pequeño pueblo ficticio de Washington, en donde Nunca se nombra el pueblo tampoco, ¿viste? nunca se nombra, es verdad, pero más adelante vamos a contar algunas curiosidades que cuando vean la película van a prestar atención a ciertos guiños que les darán ayuda a ciertas cositas. Bueno, la película básicamente se trata sobre un excombatiente de Vietnam
llamado John James Rambo. Este ya deja de estar en servicio, regresa y va a visitar a un amigo. A un amigo que combatió con él, estaba en su pelotón. Y cuando llega se encuentra con parte de la familia de este amigo que le da a entender que ya falleció hace tiempo por una enfermedad ocasionada por las pestes que ocurrían en Vietnam. Nuestro personaje, Por causa del napalm, viste que se, por los gases de las bombas y demás que había, se contrae cáncer y fallece, y él, no enterado de esto, lo va a buscar y se encuentra con esta noticia. Un poco desconcertado, sale a caminar, se adentra un poco en el pueblo y él simplemente estaba buscando un lugar para almorzar o desayunar, según la hora que sea, y un policía se cruza en su camino y comienza a llamar la atención por cómo se vestía y por estar desprolijo, entre comillas. Y es acá en donde los prejuicios y demás cosas empiezan a influir en la sociedad, en ese pequeño pueblo sobre él, y fue un muy mal camino que tomaron los policías. Pensá que si hubiese comido una hamburguesa como él quería, no hubiese pasado todo lo que pasa en la película. Bueno, en fin, primero el tipo se lo quiere llevar, no quiere que entre ni siquiera al pueblo. Y bueno, Rambo pega la vuelta, medio que se resiste con la policía, lo llevan a la comisaría, todos lo maltratan, todos lo tratan. Ya de entrada el milico el gordo, el tipo ya lo empieza a tratar, viste, más de altanero, por cómo lo que le dice, que este es mi pueblo, yo hago las preguntas, y Rambo no dijo ni hola ni buen día, quería comer. Bueno, lo deja en el medio de la ruta, lloviznando, el tipo se vuelve, y cuando se vuelve lo agarra, bueno, la esposa. Ahí lo llevan a la comisaría y todos pecan de soberbia, todos, viste, todos lo tratan mal, se le burlan. Más o menos lo que pasa siempre con la policía en la vida real, pero bueno, ahí empieza a desencadenarse el problema, ¿no? Cada cosa que le hacen, él siempre tiene un recuerdo o siempre lo asocia con algo que pasó en Vietnam, cuando estuvo en la guerra. Y todo el problema comienza cuando lo agarran con una cachiporra y quieren afeitarlo. Él ve el cuchillo y bueno, se desata todo lo que da lugar a la historia de la película. Sí, en resumido bien en general, sería una pobre persona que solamente quería visitar a un amigo y que los traumas de la guerra, que los fantasmas lo perseguían hasta sus días actuales, y bueno, sumándole al maltrato policial y a todo lo malo que tenían esa comisaría en ese pueblo, hizo que él se rebelara y tratara simplemente de escapar e irse lejos. Él solamente estaba de paso y bueno, terminan maltratándolo y él lo meten preso por un breve tiempo, donde lo torturan y lo hacen recordar a sus tiempos feos, digamos, en Vietnam. Y ahí es donde escapa y comienza una persecución que terminaría más adelante en muchas acciones que, bueno, van llevando la película. Sí, en sí toda la trama, después de todo el quilombo que pasa en la película, es no solo por escaparse y golpear a alguno en la comisaría, sino cuando se desata la persecución, un policía que lo está hostigando desde el primer momento que llegó, un hijo de puta entre paréntesis, mejor dicho. Bueno, lo único que quiere es matarlo, va en un helicóptero y le empieza a tirar tiros, Rambo está escondido. Y él solo se defiende, el tipo se cae y se muere. Ahí empieza todo lo que es toda la guerra, todo el combate, todo lo que desata Rambo. Empieza por sin querer haber matado, viste que él lo mata y enseguida dice murió un tipo, ya no quiero más problemas, yo no hice nada. Y bueno, todos le empiezan a tirar tiros, no le dan ni 5 de bola. Y al final, después se terminan arrepintiendo, ¿no? Y bueno, Rambo muestra en sí el típico héroe de los 80, ¿no? El típico invencible. Si bien en una parte lo comparan con He-Man, ¿viste? Cuando habla el coronel. Sí. Bueno, dice, es como He-Man, pero es real, ¿entendés? Creo que una de las primeras figuras de acción reales, sin poderes o sin nada. ¿Quién no quiso ser Rambo en la adolescencia? No, yo te lo vi.
Esta película la vi era de infancia, preadolescencia. Todo el mundo quiere pelear con los cuchillos, con armas, tener fuerza. Viste que el loco hace, lo que agarra es bueno, lo convierte en oro. Inconscientemente siempre aparece el dicho de te crees Rambo o sos Rambo siempre cuando o vas a pescar o salir O cazar. a cazar al aire libre, digamos así. Siempre hay alguien que tiene ciertas habilidades que lo diferencian del grupo y bueno, siempre se dice eso. Em, bueno, Lo mismo con Rocky, ¿no? sí, es exactamente lo Todo mismo. chico que vio Rocky siempre quiso saber pelear o, ¿viste? O saber boxear. Stallone, si bien nunca se baja de una figura de acción. Pero bueno, mucha gente también la película la criticó porque es el típico macho. Claro. Pero bueno, la verdad que tiene una historia detrás, ¿no? Que la gente de la película suele interpretarse como una relectura de la guerra de Vietnam en la sociedad americana que regía Reagan, en la era de Reagan. Más allá de todo el macho y los músculos y las peleas y los tiros, tiene otra historia y parece es más importante. Y si bien no tiene una mirada tan, o sea, no está muy bien criticada para un crítico, por un crítico de cine, ¿no? Que se fija en otras cosas. La película en sí, para mi opinión, refleja mucho más de lo que aparenta, ¿no? Del típico macho que sabe y se la arregla toda. Sí, todo depende de la atención que le pongas. Como decís vos, si se nombran muchos de esos temas y si uno la mira muy por sobre lo que es la película y no le presta mucha atención, esas cosas se pasan por alto. Pero sí, se hace mucha crítica, por ejemplo, sin decir en qué parte ocurre la escena ni nada, se menciona a cómo los protestantes de esa época repudiaban a todo lo que tenía que ver con Vietnam, incluso a los soldados, si bien ellos solamente estaban cumpliendo órdenes. En un momento lo dice el viste Claro. Vietnam, que Y él trató de salvar a todo el mundo, trató de ganar, trató de hacer todo lo posible y todo lo que tuvo cuando se bajó del avión era un montón de hippies, no dice hippies, pero bueno, sí, dice, lo dan usa a otra entender. palabra, quejándose y tirándole cosas o gritándole y tras ese soldado, tras ese uniforme, el tipo había perdido muchísimos amigos, compañeros o hermanos, como decía, bueno, y es lo que pasa con la sociedad cuando llega al pueblo y cuando se topa con el policía y cuando pasan muchas cosas, ¿no? Él dice, viste, yo allá podía conducir tanques, tenía a mis amigos, tenía a mi hermano, podía usar una ametralladora, pero acá no puedo conseguir nada, dice, todos me miran mal, como cuando llegué acá, viste que al tipo lo juzgan en sí, nada más que por la campera del ejército que tiene. Claro, es eso. Es un poco él explotando contra la sociedad que le ejercía mucha presión por algo que él no tenía la culpa, si eran problemas entre políticos y demás. Bueno, trayendo un poco de curiosidades, hay cuatro cositas que tengo para mencionar de esta película. En una escena que es muy al principio, no hay mucho que spoilemos de la peli. Eh, Rambo sale con una remera. Toda la película transcurre en invierno, digamos, hace mucho frío y encima el clima es lluvioso. Se encuentra con una tela En un lugar que hay nieve y demás. y se hace un poncho. Bueno, esa escena fue casi espontánea de él porque nadie de la producción dejó preparado nada, ningún tipo de tela ni nada, y él buscando entre unas porquerías que había ahí encontró esa tela y como un actor improvisa y se hace de su poncho. Otra curiosidad es que la película, bueno, como decíamos, tiene lugar en un pueblo ficticio de Washington, pero gran parte de esta película se filmó en un pueblo llamado Hope, Columbia Británica de Canadá. Y si se presta atención, ni bien, al principio de la película, cuando el policía Lo que hablábamos hoy, cuando es cierto entonces. cuando el policía lo invita a salir, que él cruza un puente, desenfocado, se ve un cartel que dice Hope atrás y bueno, ya sabiendo esto te da a entender que no estaban en Estados Unidos. Eh, Hay un final alternativo, si bien no se dio porque se descartó. Esto no se siguió al pie de la letra de la novela original, pero según la novela y hasta donde se quería en un principio,
Rambo iba a morir en la primera película. Y Bueno. obviamente eso no pasó porque si no, no tendríamos ninguna de las que vinieron. Y bueno, vieron ahí un negocio y dijeron, no, vamos a esperar. Es que era casi imposible no sacar ninguna secuela con el éxito que generó la película. Claro. Porque, o sea, literalmente arrasó con todo. Era como obligado sacar, si bien no está ni por asomo a la altura de la primera película. Hay como 5 películas en total. Ninguna, viste, está a esa altura. Y bueno, era como una obligación que tenían sacar una secuela. Sí, sí, obviamente. Y bueno, y la última es que, bueno, tiene lugar en la segunda de Rambo. Es que planearon que Rambo tuviera una especie de Robin. Querían que tuviera un ayudante y habían elegido a John Travolta, pero al final dijeron, no, esto no tiene nada que ver y lo descartaron y dejaron Bien quisieron. solamente a Rambo como personaje principal y bueno, y así fue creciendo todo. Mirá, vos no sabía nada de eso que dijiste. Pero Esa es bueno, la idea. claro, esa es la idea, que no sepan. Algo que tiene la película que creo que hablo por todos cuando digo esto es que vos querés que Rambo los mate, vos querés que Rambo los caga a palo, vos querés que explote el bosque, que haga todo lo que sea posible, ¿entendés? Te despierta eso cuando pasa con las películas de Rocky. Te pones contento cuando él gana, viste, cuando caga a palo al contrincante o al ruso. Eh, Esta película vos querés que al bigotudo ese que no lo quiere nadie, que es policía, que es el nombre Jack Starrett, querés que lo mate o querés que lo tire del helicóptero cuando lo está tirando con el rifle. Eh, es una especie de... especie no, perdón. Me pasa ponerle lo mismo con Carrie, ¿entendés? La molestan todos. Vos querés que ya los mate, que los prenda fuego. La película tira eso también. Y si gente dice que no le gusta la venganza o demás, con esta película queda tranquilo que se la despierta tranquilamente la venganza. Y eso pasa mucho con casi nada. Es porque uno genera cierta empatía con el personaje principal y bueno, uno no se siente reflejado en sí porque las historias son muy locas, pero tiene eso que te hace llevar la película. Sí, y además lo que tiene Rambo es que, a diferencia de Rocky, el tipo no pierde, ¿entendés? Bueno, véanla y se van a dar cuenta, pero el tipo no falla una. Todas las que hace las hace bien. Toda la venganza le sale, pero al pie de la letra, como lo va improvisando, pues no creo que tenga nada planeado. Le salió de la nada el policía ese. Sí, no, es bueno, y hablando un poco de los policías y demás, y como dijiste, bigotudo, otra curiosidad entre comillas es que van a prestarle atención, el 70% de todos los policías tiene bigote, Sí, también. por decir algo. No hablaba muy cuando lo leíamos. Sí, es cierto. Bueno, finalizando un poco con la película, en sí nos gustaría mucho que esta película la vean porque es una parada obligatoria en toda persona, no solo en la gente que le gusta el cine como nosotros o la música. Esta película creo que la tiene que ver todo el mundo, o si no la vio, ya que es recontra conocida, igual que Rocky. Tuvo en el año que salió, todo el mundo la criticó, para bien, obviamente. Claro, ganó 1500 premios. Y hubo pocos, como Brian Webster, creo que era, de Apollo Films, una productora, que dijo que era una producción vergonzosamente descuidada y tenía un guión flojo. En sí, bueno, guión, a lo que se refiere que a guión, Stallone creo que participa 3 o 4 veces en la película hablando. Cuando llega con la mujer, con la nena que le pregunta por su amigo, Sí, tiene poco diálogo. muy poquito guión. En la comisaría no habla, ¿viste? Lo dicen todo, el tipo está inmutable. Después habla por la radio con el coronel, que lo va a buscar, que es su amigo, que bueno, que trata de convencerlo de que se entregue porque va a ser un desastre. El tipo les va a advertir de que él los va a matar a todos, no que lo van a matar a él, sino que él va a desatar una guerra. Y al final, cuando habla con él, que bueno, que cuenta todo lo que pasa con la guerra, lo que él siente él cuando se bajó el avión, lo que siente viviendo ahora en la sociedad, cómo lo trata la gente, se da cuenta que no es lo mismo, que no tiene a nadie, que está solo. También todo en base a la guerra, ¿no? Ujú. Pero, pero bueno, esta película creo que pocos la han criticado, ¿no? Para mí es una película, es infaltable, no sé. Por eso recomendamos que la vean. Y bueno, si no la vieron, es la Biblia, vayan. Sí, es una de las, como decíamos, la parada inicial para seguir con otras películas y toparte con otras de la época que le van siguiendo, como decíamos,
Comando, después vienen otras míticas que también tratan sobre la pelea en el bosque o la selva, como si fuera Depredador y demás. Va todo de la mano, aunque crean que no, pero es así, tienen que verlo. Sí, y también Rambo lo que hace es un poco lo que decía hoy, que es el héroe más normal, ¿no? Más de carne y hueso. A diferencia de otras películas, como decía vos, de Depredador o de Alien, si bien ellos también son de carne y hueso, se enfrentan a algo Que lo que conocen. no es normal. Esto es lo más, no normal, sino, viste, Sí, lo no, más, algo que podría pasar. claro. Tenés a mí lo que me encanta es bueno, pasa toda la película en el bosque, toda esa ambientación, todos esos árboles, todo eso tan verde, a la vez tan gris, tan oscuro, tan negro. Eso, bueno, es porque me encanta a mí, pero esas escenas, esa ambientación es excelente. Tenés a Alien como está en el espacio y tenés Ujú. como Depredador que está en la selva. Sí. Pero, pero esta película, la verdad que está, bajo mi punto de vista, está muy bien lograda y representa un montón de cosas más allá del típico héroe americano, ¿no? Y bueno, otra cosa más para mencionar, la música que tiene esta película Sí. es ambientada perfectamente, cosa que eso hoy en día no se ve mucho, ese tipo de ambientación La en cada orquestación, escena, toca una la orquesta. orquesta, eso no se presta mucha atención, más que nada en películas que no sean de terror, digamos, donde la música y la ambientación es fundamental para poner en clima. Sí, y es raro también que pase en este tipo de banda sonora en una película de acción. Si bien era un poco más tradicional en la época que salió esta película, pero hoy en día no usan eso ni de casualidad, ¿no? Pero bueno, ya que estamos hablando un poco de banda de sonido, vamos a pasar a lo que es la otra parte de este programa y vamos a hacer algo que no hicimos todavía por primera vez y bueno, creo que lo vamos a hacer ya en otras ocasiones también. Vamos a hablar de un disco que si bien la canción tiene la película, perdón, tiene una sola canción que aparece al final en los títulos, eh, le vamos a poner un disco a la película, el disco que a nosotros nos parece, ¿no? Bueno, es un disco que marcó un poco la adolescencia de nosotros y lo que fue abriendo caminos en lo que iríamos a escuchar hasta el día de hoy o no. Y Sí, un disco particularmente especial para nosotros, ¿no? Como decías vos recién, un disco que tenemos tan presente, a lo mismo que Rambo, ¿no? Para nosotros fueron de la mano. Si bien Rambo lo descubrimos antes, no me acuerdo, no, creo que no lo descubrimos juntos Rambo, pero bueno, lo que es este disco, sí, tengo recuerdo de estar escuchándolo por primera vez los dos. Y estamos hablando y perdóneme si a alguno le molesta, pero el gran primer disco del thrash metal que es Kill 'Em All de Metallica. es el icono del trash, es la base para muchas otras bandas que fueron surgiendo y bueno, como decíamos, una locura lo que nos incentivó a escuchar otras cosas y sobre todo a ese tipo de género y demás. Eh, Hacemos corta, es una patada en la cabeza el disco. No te da respiro, no te da descanso y como decía recién acá mi hermano, si no hubiéramos escuchado este disco, yo creo que no hubiéramos escuchado nada de lo que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, ¿no? Esto fue como, más que nada me pasa eso con Master of Puppets, pero bueno, con este caso también. Sin este disco yo creo que no hubiéramos estado hablando ahora bueno, no hubiéramos escuchado nada de todo lo que nombramos ya en anteriores episodios. Exactamente, sería como aquello que nos dio a elegir, o elegíamos otra cosa o eso, y bueno, por suerte fuimos por ese lado, Sí. y eso fuimos creciendo con todo ese tipo de música y demás. Elegimos, bueno, este disco primero porque es algo que nos gusta mucho a nosotros, y dejando de lado eso, porque al ser una película de acción y como se desenvuelve mucho con esto de la pelea cuerpo a cuerpo y demás, iba muy bien para ciertas escenas y nos parecía impecable usarlo. Sí, también nos parecía en ciertas escenas, o sea, ¿no? En una escena en específica o otra, ¿entendés? Nos parecía, mira esta escena le pondría esta canción. Que lo que dio lugar a elegir este disco fue la escena en que Rambo escapa de la comisaría y roba una moto y sale, ¿no?
Yo en eso siempre lo pensé, le pongo, acá tengo que poner Hit the Lights de Metallica, que fue el tema que dio comienzo a este episodio. Y, y bueno, a lo largo de la película, el disco la acompañaría perfectamente, ya que en ningún momento tiene respiro la película, salvo en 2 o 3 ocasiones, pero el disco es así, no te da tiempo a pensar, no te da tiempo a nada. Sí, otra de las opciones que podría ser, más que nada en la parte del combate y demás, sería Seek and Destroy. También. Iría, Y iría- Metal Militia, obviamente. Así la milicia que de metal. Algo que tiene ese disco es el primer disco de Metallica, eran jóvenes, eran casi adolescentes, 22, 23 años creo que tenían. Sale en 1983, el 25 de junio, y es el primer disco, que nadie lo discute, es el primer disco de thrash metal. Si bien está Show No Mercy de Slayer, está los de Anthrax, son pesados, sí, pero no están al nivel de velocidad y ¿cómo es? Quiero decir que no son pesados como este, ni a palo, no llegan a la altura de lo que es Kill Em All. no tienen esa energía. No, pero ni hablar. Como decía, es el primer disco de la banda. A la banda se la conocía como alcohólica, bueno, tomaban mucho, eso no viene al caso. Después se le conocía como The Young Metal Attack, el ataque joven del metal, ¿no? ¿Y qué pasa? Eran los incorregibles, eran los que no encajaban, Sí. era los típicos rebeldes de Estados Unidos y en esa época. Y creo que es un poco lo que pasa con Rambo, ¿no? Es como la juventud contra los viejos estos que quieren, viste, que lo quieren agarrar, que se piensa que son más que él, y sin ni siquiera mirar, lo vieron una sola vez, ya se pensaban. Con Metallica pasa más o menos lo mismo, ¿no? Claro, exactamente. Son los perros malos del metal en ese momento. Así que, Después pasaron muchas cosas, bueno, pero obviamente, bueno, al momento de grabar este disco, cuando ellos recién estaban surgiendo y demás, se conocía muy bien que provocaban destrozos a cada fiesta que iban o cuando se convocaban entre productores y demás, que siempre se compartían alguna cerveza o demás, ellos siempre destrozaban todo y era su actitud. sí, era más que nada además de la actitud, era porque tenían muchos problemas con el alcohol, por eso se les llamó alcohólica. Generaba eso. Si bien en documentales o demás que se puede ver de la banda, los tipos hablan y eran como muy vergonzosos, viste, si no tomaban no podían dar el show ni mostrar la postura que ellos tenían, que eran los chicos malos del metal, que eran los malos, no eran los buenos, eran los rebeldes. Sí, de hecho, el vocalista James Hetfield, bueno, él si no probaba una gota de alcohol no podía subirse al escenario porque tenía ese miedo escénico, lo que era muy loco porque que el cantante, bueno, es su labor, un poco dar eso del show. El que muestra más agresividad, Claro. el frontman. Así que, bueno, en ese momento eso era lo que le daba el poder y, bueno, después terminaba todo mal. Bueno, la primera formación, ahora le contaremos bien qué fue lo que pasó. Dave Mustaine formaba parte de esta Metallica inicial y ayudaría a componer un par de canciones de este disco. Hasta que, bueno, se decidió que dejara de estar con ellos por ciertos motivos que lo sobrepasaban. Como que ellos ya en un punto querían concentrarse en grabar este disco para iniciar y bueno, él tenía más problemas, entonces bueno, Con las drogas y alcohol, no solo alcohol eh, solo, sino con exceso, con drogas, sobredosis. produjo que tomaran decisiones que bueno, lo terminaron sacando y pasó una persona que daría un giro en lo que sería la grabación de este disco y que bastante rápido tuvo que hacer las cosas para que saliera. Sí, Dave Mustaine es un gran, inmenso guitarrista y compositor. Y bueno, lo- no sé si los mejores, pero todo el disco es bueno, todo el disco es excelente. Tiene temazos que son compuestos por él. Eh, Ellos hablaban, ¿te acuerdas cuando éramos más pibes que veíamos los documentales de Metallica y eso? Decían, un día tenías al mejor guitarrista del mundo y el otro día nos quería matar, ¿viste? Quería pelear, no sabían con qué se topaban, no les convenía tampoco tanto a ellos tenerlo a él. Por una cuestión de que ellos querían progresar claramente, además de mostrar esa imagen del chico malo, Claro. querían hacer algo con la música, querían dejar una marca. Sí, bastante drástica la echada de Mustaine.
El tipo se lo levantan y le dicen, mira, estás fuera de la banda, te compramos este pasaje y te vas de vuelta a tu casa en colectivo. Olvidé. Muchos años, ahora también, pero muchos años de ira, de odiar a Metallica, bueno, de eso. Igual el tipo, como banda, como música, lo supera. Yo, de mi parte, le tengo muchísimo más cariño y significa mucho más para mí Metallica que Megadeth. Pero, pero bueno, el tipo después logra, ¿viste? Está como enojado, tiene ira, quiere vengarse. Al final después se ve que terminan viendo las cosas. Tampoco me estoy poniendo al lado de Metallica, que fue bien lo que hicieron, cómo lo echaron, si bien hay forma de hacerlo o no. Pero, pero bueno, a los dos le fue bien, gracias a Dios. Sí. Y sí, lo que pasó con Mustaine fue que lo echaron y ya le habían dicho a John Sazula, perdón, este tipo es el productor y el primer disco de Metallica y el fundador de Megaforce Records, que fue la compañía que produjo el disco. Le dijeron, nosotros lo echamos, vos encargate. Antes de echarlo ya le habían dicho que vaya a buscar a Kirk Hammett, que era guitarrista de Exodus. El tipo no lo creía, pensó que era una joda, no sé. Esa misma noche se fue directamente a San Francisco donde estaban grabando el disco y bueno, ya conocemos el resto. Claro, bueno, Mustaine fue echado un mes antes de que se grabara el disco y bueno, Kirk Hammett tuvo que durante todo un mes aprovechar todo el tiempo y sacar todos los temas que tenían previsto para esto. Eh, Sí, decir que no tenían que componer, ya tenían todo claro, listo. eso fue un punto fuerte y también que era muy habilidoso, así que bien joven en esa época no hacía más que tocar la guitarra, así que eso lo ayudó mucho. Y habían Eh, conseguido un contrato para el primer disco, ¿no? Estaban felices, no hacían era, más que eso. era aprovecharlo y no echarlo a perder y qué bueno que no lo hicieron porque si no, no hubiera sido lo que fue. Hubiera terminado todo en un par de desastrosos que no hacían nada. Sí, hoy hablábamos recién nombré a John Sazula, el productor. Él y su mujer lo contratan a Metallica. Bueno, Metallica le manda un demo que se llamaba No Life Till Leather. No hay vida hasta el cuero, con lo que se puede apreciar. Es la primera frase del primer disco de Kill 'Em All, que se llama Hit the Light, perdón. Eh, Ellos le envían el demo, bueno, ellos como que les gusta, se dicen, no, no escuchamos nada como esto, lo vamos a llamar. Se vienen a la casa de ellos. Y a los 30 segundos que llegaron estaban preguntando por vodka, dónde estaba el bar, todo. Ya ahí ya se estaban arrepintiendo de todo de lo, de lo que de que lo habían contratado y ya se veían venir de lo que iba a pasar. Gracias a Dios no lo echaron y hoy escuchamos lo que fue su primer disco, que es un discazo. El disco iba a ser como No Life Till Leather, el demo que nombré recién, con la excepción de que iba a estar Whiplash y No Remorse, que eran temas nuevos, que de mi parte creo que son los mejores discos del tema. Y Anestesia, ese solo de bajo monumental que hace el inmenso Cliff Burton. Exactamente. Bueno, inicialmente el disco iba a tener otro nombre. Se iba a llamar Metal Up Your Ass. Está Eh, por el culo. Eso, bueno, provocó que no le gustara a los productores ni demás y por al final no terminó llamándose así y tenía una tapa muy peculiar que estaba muy buena, que era un inodoro y desde el interior del inodoro salía un puño que, bueno, ya sabemos lo que iba a ser. Con un cuchillo. Sí. Bueno, Megaforce Records insistió en cambiarlo y Cliff Burton, enojado con esto, dijo, mátelos a todos. No solo la tapa, sino el nombre del disco. Claro, y lo que terminó siendo el nombre y la tapa del disco, que es un poco como tapado en un color blanco, pero de fondo se llega a ver un martillo con sangre y demás. Bueno, búsquenlo. La sombra de una mano. Y la sombra de una mano es gráfico, pero no tanto como el primero. Y bueno, no era tan impactante, si bien el nombre sí. Claro, hace alusión a como que un tipo mató a alguien, ¿no? Claro. Está la mancha de sangre en el piso, está el martillo tirado al lado y la sombra de la mano como que lo largó. Sí. Hermoso, buenísimo. hermoso. De gustar, gusta mucho más que el que tenían pensado. El arte Sí. era totalmente distinto. Uno era más. A lo mejor el Son todas primero. buenas la tapa A lo Metallica. mejor el primero era más ochentero, como terminan siendo las demás, pero fue letal. Fue impresionante. Claro, el primero tenía esas letras media celeste, Claro. tenía como esos cuadrados atrás, ¿viste? ochentoso, como Claro, sí, sí, eras más el cuchillo brillante, ¿viste? todo eso. Sí, puede ser que era más ochentero, nunca me había puesto a pensarlo.
No, Kill Em All es. No. Decía, no es nada comercial. Si bien fue un salto grandísimo para la música y para el metal y generó muchísimo, pero no es lo que se llama comercial para mí. No, obviamente que no. Y bueno, eso hace que pase eso. Que sea catalogado como uno de los primeros y sea, no sé si tan under, pero es como que está ahí oscuro abajo y es lo primero que escuchan todas esas bandas que después quieren hacer algo similar y que no pasa con algo comercial porque se deja de lado, digamos, por vendido. Entonces, eso ayuda mucho. Una curiosidad de Metallica se podría decir que desde el año 2003 cierran casi todos sus shows que fueron teniendo con Seek and Destroy, que bueno, es un tema que pertenece a este disco. Quizá el más aclamado también. Sí, y que no sé si es de un EP o algo que surge ahí, que tiene una etapa. No, es otro tema que está muy bueno, que es Jump in the Fire. Que bueno, Que está el monstruo, sí. tiene un monstruo saliendo de fuego, que bueno, que esa es otra etapa que pueden buscarla, que es buenísima. Sí, esa también tiene un guiño también ochentero, ¿no? Tiene las letras esas medio Sí. como digitales, como si fueran en cuenta regresiva. El Metallica no, el Metallica es el negro con la cola esa de tiburón, es genial, pero el logo de abajo y el monstruo ya, viste, era mucho más, daba más de los 80. Todas las tapas son geniales de Metallica, ¿no? Eh, Me parece buena hasta la del álbum negro, que no es nada más que una tapa negra. Sí. Pero la verdad que el de Metallica para mí son familia. Y bueno, queridos amigos, ya cerrando este episodio de Cine Vinilo, lo vamos a dejar con el tema Metal Mililla. Y imagínense a Rambo cagando tiro a todos y escuchando y este tema de fondo, y les puedo asegurar que es lo mejor que van a ver y escuchar lejos. Bueno, más que agradecerles por estar ahí, por escucharnos nuevamente. Y bueno, les invitamos a que revisen tanto la película como el disco. Vean el arte que tiene eso de los 80, como decimos, que es una época que nos gusta mucho porque hasta ahora todas las películas se centran ahí y en los 90 es un poco eso. Y vean también el póster de Rambo. El flyer de Rambo es recontra ochentero y bueno, está hecho ni más ni menos que por Drew Struzan, que es un artista, ¿no? Estaba encargado de la mayoría. Cualquier película de los 80 creo que te imagines, el póster está hecho por él. Los Goonies, por decir uno, Indiana Jones, qué sé yo, un montón. Eh, y bueno, recuerden que ahora tenemos redes, estamos en Instagram como Cine Vinilo-podcast. Hay una página de Facebook que pueden buscarnos como Cine Vinilo Podcast. Estamos en YouTube como Cine Vinilo y en Spotify como siempre como Cine Vinilo también. Recuerden que en YouTube, perdón, le vamos a dejar ahora, como hice con el capítulo anterior, le dejamos un enlace de descarga donde pueden descargar la película gratuitamente y el disco también, para que puedan, si no lo escucharon o si quieren volver a revivirlo o si quieren revivir la película, pueden encontrarlo fácilmente ahí. Perfecto. Bueno, nos vemos la próxima y ya les estaremos dejando lo que puede ser algún guiño de la próxima peli. Así es. Bueno amigos, nos vemos la próxima en el nuevo episodio de Cine Vinilo. Mi nombre es Juan Ignacio Chaparro. Y yo soy Emiliano Machado. Espero que anden bien. Los vemos el jueves. Les mandamos un abrazo gigante.